Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Vamos a pasar a compartir eh, la pantalla con el tema para esta semana, ¿sí? Que se trata de los gerundios. Los gerundios son verboides, son una clase de verbo alterado, ¿no? Que se caracteriza por señalar la acción que se está llevando adelante. Es decir, algo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Los gerundios terminan en ando o yendo. Por ejemplo, cantando o conociendo son gerundios, ¿no? En ocasiones estos pueden funcionar como adverbios, puesto que aportan información sobre el modo en el que es llevada la acción adelante. Por ejemplo, llegué corriendo o con el sol saliendo, salimos a caminar. Entonces, el gerundio junto con el participio y el infinitivo constituyen formas no personales del verbo, es decir, que no se conjugan, no presentan persona, ni número, ni modo, ni tiempo, ni género. Encontramos dos modalidades del gerundio. El gerundio que los verbos terminan en infinitivo en ar y los que terminan en er o en ir. Los que terminan en ar construyen la desinencia o terminación eh, con las palabras ando. Por ejemplo, para el verbo andar, que termina en ar, se lo convierte en gerundio andando, saltar, saltando, amar, amando. Y los verbos que en infinitivo terminan en er o en ir construyen la terminación yendo. Por ejemplo, correr, corriendo, comer, comiendo, mentir, mintiendo, decir, diciendo. Aquí tenemos un ejemplo de los gerundios en español con su conjugación en ar, ando. Por ejemplo, hablar, hablando. La conjugación con er, la terminación yendo. Por ejemplo, comer, comiendo. Y la conjugación ir con la terminación yendo. En este caso, el ejemplo vivir, viviendo. Hay algunas formas irregulares de los gerundios. El cambio de e por la i se limita a los verbos de la tercera conjugación que terminan en ir, que también tienen un cambio de raíz de la tercera persona del pretérito o del pasado. Por ejemplo, decir, diciendo, pedir, pidiendo, repetir, repitiendo, sentir, sintiendo, servir, sirviendo, venir, viniendo. También otra forma irregular es que todos los verbos terminados en eir, por ejemplo, desleír, engreír, freír, refreír, sofreír, sonreír o reír, también existe ese cambio de la E a la I, ¿no? Sin embargo, se suprime la I del diptongo de la terminación. Por ejemplo, freír, friendo, reír, riendo. Otra forma irregular es el cambio de la O con la U, que se limita a los verbos de la tercera conjugación que tienen que ver con un intercambio de la raíz de la tercera persona del pretérito. Por ejemplo, dormir, durmiendo, morir, muriendo, poder, pudiendo. Y los verbos regulares como leer, proveer, crecer, eh, y los irregulares en huir, como caer y oír, tienen su gerundio diferente, añadiendo la letra Y, ¿sí? En el gerundio. Por ejemplo, leer, leyendo, proveer, proveyendo, creer, creyendo, construir, construyendo, caer, cayendo, oír, oyendo, traer, trayendo. Aquí tenemos una tablita de gerundios irregulares. Por ejemplo, del verbo leer, leyendo, oír, oyendo, ir, yendo, traer, trayendo, influir, influyendo, poder, pudiendo, dormir, durmiendo. Decir, diciendo, pedir, pidiendo, mentir, mintiendo, reír, riendo, vestir, vistiendo, repetir, repitiendo y sentir, sintiendo. Ahora, para la casa tienen un taller que deben realizar con el verbo en gerundio. Por ejemplo, él está, el verbo sería comer, pero en gerundio sería comiendo. Él está comiendo una manzana. Acá, él está pintando un cuadro.
Él está bebiendo agua. Él está friendo un huevo. Él está, o cocinando, podría ser. Él está durmiendo. Él está pensando mucho. Y ella está oliendo una flor. Y adicional a esto, tienen que realizar en la plataforma un pequeño cuestionario de preguntas donde tienen ustedes dos intentos para realizarla. El intento con mayor puntuación es el que va a registrar su nota, ¿ok? Estas son todas las actividades y el recurso correspondiente a la semana para que lo puedan revisar en cuanto puedan. Es un gusto, que pasen muy bien.